Bienvenidos a Siguiendo la Verdad. Este es un espacio de enseñanza cristiana donde nuestro propósito siempre es exponer la verdad de la palabra de Dios, tener este tiempo de estudio bíblico, de acercarnos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto a aprender. En esta ocasión estamos en nuestra segunda temporada de nuestro programa Siguiendo la Verdad y en este momento estamos estudiando la carta a los Gálatas. Y el día de hoy vamos a compartir y estudiar el versículo 4 de los versículos 21 al 31. Vamos a leer primero de los versículos 21 al 23. Dice lo siguiente: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en estos versículos del capítulo 4. Si recordamos brevemente lo que sucedió en esta historia que Pablo está haciendo alusión, es una historia del Antiguo Testamento, menciona a Sara y a Agar, pues encontramos que en Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham, lo saca de su tierra y lo saca de su casa, de su familia, para llevarlo a una tierra prometida. Dios promete a Abraham una numerosa descendencia como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Sin embargo, la esposa de Abraham, Sara o Sarai, era estéril, no podía tener hijos. Pensando entonces ellos que Dios se había tardado mucho de cumplir aquella promesa de tener un hijo, deciden que una de las siervas de Sara tenga un hijo con Abraham, y esta es Agar. Agar entonces tiene un hijo, pero Sara luego también tiene ese hijo que venía según la promesa. A estas dos mujeres es a las que se refiere Pablo en este pasaje, señalando que en esa historia hay una alegoría, o podemos ver una alegoría del tema que está desarrollando en la carta a los Gálatas. Hay una alegoría entre aquellos que viven según la carne y por tanto en esclavitud, y de aquellos que son nacidos según la promesa. Evidentemente aquí la escritura no se refiere a los que son nacidos de la descendencia natural de Abraham, sino a aquellos que por la fe en Cristo vienen a ser parte del pueblo de Dios. Vamos a leer un poco más de los versículos 24 al 27. Pablo continúa explicando entonces. Dice el versículo 24, lo cual, es decir, aquella historia de Agar y Sara, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo utiliza esta historia como una alegoría para demostrar la diferencia entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia por la fe en Cristo. Hemos visto en los videos anteriores, en los capítulos anteriores de Gálatas, cómo Pablo está aclarando, está reforzando el mensaje del Evangelio a los Gálatas y está resaltando la diferencia de lo que es estar en Cristo o estar bajo la ley, bajo la gracia o bajo el Espíritu. Ahora aquí vemos varios paralelos que Pablo utiliza en el pasaje. Tenemos un paralelo entre la esclava y entre la libre, entre lo que es nacido según la carne y lo nacido según la promesa, entre los dos pactos, el pacto en el Sinaí, que es con Moisés, y el nuevo pacto en Cristo.
y entre la Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba. En todos estos, Pablo quiere dejar claro en la mente de los cristianos en Galacia que si ellos están en Cristo, son llamados a la libertad y no a la esclavitud. ¿Cuál es esa esclavitud a la que Pablo se está refiriendo? La esclavitud que viene cuando, habiendo comenzado por el Espíritu y por la fe, acabamos viviendo por la carne y por la ley. Terminamos creyendo que debemos ganarnos o asegurar nuestra salvación por medio de obras, por medio de hacer o dejar de hacer cosas. Vivir de esa manera es volver a la esclavitud de nuestras obras y pretender ganarnos el favor de Dios con nuestra manera de vivir. Lo que Pablo quiere comunicar a los Gálatas es un mensaje de alegría, un mensaje de gozo, porque los que hemos creído en Cristo venimos a ser hijos de la libre, hijos de la Jerusalén de arriba. Vayamos ahora a los versículos 28 al 31. Pablo termina diciendo: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y el versículo 31 termina diciendo: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Este es el mensaje que el apóstol quiere marcar en la mente y en el corazón de los Gálatas y en el nuestro también. Que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para que vivamos en la libertad que Cristo compró con su sangre. La libertad de la esclavitud de nuestros pecados, mediante la cual estábamos bajo la ira y la justicia de Dios. La libertad de la esclavitud de la ley y la religiosidad, mediante la cual buscamos de manera insaciable satisfacer las demandas del legalismo que nos esclaviza. Libertad de nuestros propios deseos y de nuestras pasiones, de tal manera que podamos vivir vidas significativas y valiosas en las bondadosas manos de nuestro Dios. De tal manera que podamos vivir ya no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de nuestro Dios que permanece para siempre. Que este mensaje pueda quedar en tu mente y en tu corazón y pueda traer también esa libertad, ese gozo, esa vida llena de la bendición de Dios. Que Dios te bendiga.